20 años después, un amor perdido que el destino volvió a unir. El último verano. El verano de 1998 fue el último verano de la inocencia para Daniela Reyes. Tenía 18 años, acababa de graduarse de la preparatoria, y el mundo entero parecía extenderse ante ella como un lienzo en blanco esperando ser pintado. Vivía en San Miguel, un pueblo costero donde todos se conocían, donde los secretos eran imposibles de guardar, y donde las expectativas sobre quién debías ser y a quién debías amar estaban escritas en piedra desde el día en que nacías. Daniela había pasado toda su vida tratando de encajar en ese molde. Era la hija perfecta, buenas calificaciones, comportamiento impecable, novio apropiado de una familia respetable. Su futuro estaba planeado, estudiaría enfermería en la universidad local, se casaría con Roberto después de graduarse, tendrían hijos, y vivirían en una casa con jardín a 3 cuadras de donde había crecido. Era una vida segura, predecible, aceptable. Era también una vida que la estaba matando lentamente por dentro, pero todo eso cambió el día que conoció a Valeria Mendoza. Valeria llegó a San Miguel a mediados de junio, justo cuando el calor del verano comenzaba a volverse sofocante y las playas se llenaban de turistas buscando refugio del sol implacable. Era la sobrina de la señora Mendoza, dueña de la librería del pueblo, y venía de la capital para pasar el verano ayudando en la tienda mientras su tía se recuperaba de una operación. Daniela la vio por primera vez un martes por la tarde, cuando entró a la librería buscando un libro para su clase de literatura de verano. Valeria estaba detrás del mostrador, organizando libros con movimientos rápidos y seguros, su cabello negro corto enmarcando un rostro de rasgos afilados y expresivos. Llevaba jeans rotos, una camiseta de una banda de rock que Daniela no conocía, y había algo en la forma en que se movía, en la confianza casual de su postura, que hizo que Daniela se detuviera en seco en la entrada. Cuando Valeria levantó la vista y sus ojos se encontraron, Daniela sintió algo que nunca había experimentado antes, un reconocimiento instantáneo, como si su alma acabara de encontrar algo que había estado buscando sin saberlo. «Hola», dijo Valeria con una sonrisa que iluminó toda la tienda. «¿Puedo ayudarte con algo?» Daniela abrió la boca para responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Todo lo que pudo hacer fue asentir torpemente mientras sentía cómo el calor subía por su cuello y teñía sus mejillas de rojo. «Busco un libro», logró decir finalmente, sintiendo inmediatamente lo estúpido que sonaba. Valeria soltó una risa suave, musical, que hizo que algo en el pecho de Daniela se expandiera. «Bueno, estás en el lugar correcto. ¿Algo en particular?» «Para la clase de literatura». Daniela sacó un papel arrugado de su bolsillo donde había anotado el título. 100 años de soledad. Ah, García Márquez. Los ojos de Valeria se iluminaron con genuino interés. Excelente elección. Bueno, en realidad no es tu elección sino de tu profesor, pero aún así, es uno de mis favoritos. Caminó hacia una de las estanterías en el fondo de la tienda y Daniela la siguió, hipnotizada por la forma en que se movía, por la confianza con la que navegaba entre los libros como si cada uno fuera un viejo amigo. «¿De dónde eres?», preguntó Daniela, tratando de sonar casual. «No te había visto antes en el pueblo». «Capital», respondió Valeria, buscando entre los libros. «Estoy aquí solo por el verano, ayudando a mi tía. Honestamente, pensé que me iba a morir de aburrimiento en un pueblo tan pequeño, pero...» Se giró para mirar a Daniela con una sonrisa que parecía contener secretos. Quizás me equivoqué. Había algo en la forma en que lo dijo, en la manera en que sus ojos se demoraron en el rostro de Daniela, que hizo que el corazón de ésta latiera más rápido. Era una sensación que conocía vagamente, una que había estado tratando de ignorar durante años cada vez que miraba a ciertas chicas en su clase, cada vez que se encontraba fantaseando sobre cosas que las chicas de pueblo como ella no debían fantasear. «Aquí está». Valeria sacó un libro de la estantería y se lo entregó, sus dedos rozando ligeramente los de Daniela en el intercambio. El contacto fue breve, casi imperceptible, pero Daniela lo sintió como una corriente eléctrica que recorrió todo su brazo. «Gracias», susurró, sin poder apartar la mirada de los ojos oscuros de Valeria. «De nada». Valeria se mordió el labio ligeramente, como si estuviera debatiendo algo internamente. «Oye, si necesitas ayuda con el libro, con entender las partes complicadas o lo que sea, podríamos estudiarlo juntas, si quieres.
Me vendría bien tener una amiga en este pueblo. La palabra amiga sonaba inocente, pero había algo en el tono de Valeria, algo en la forma en que la miraba, que sugería que ambas sabían que esto era algo más que una simple oferta de amistad. Daniela debería haber dicho que no. Debería haber tomado el libro, haber pagado y haber salido de esa librería para nunca volver. Debería haber recordado a Roberto, sus planes de futuro, la vida segura que la esperaba, pero en lugar de eso, se encontró sonriendo y diciendo: «Me encantaría». Así comenzó todo. Al principio, se decían a sí mismas que solo eran amigas. Se encontraban en la librería después de que Valeria terminaba su turno. Caminaban por la playa mientras discutían sobre literatura y vida y sueños. Valeria le hablaba a Daniela sobre la capital, sobre las galerías de arte y los conciertos de rock y la libertad de ser quien realmente eras sin que todo el pueblo te juzgara. Daniela le hablaba sobre San Miguel, sobre el océano que había sido su constante durante toda su vida, sobre la belleza de los atardeceres en la playa cuando el sol pintaba el cielo en tonos imposibles de naranja y púrpura. Pero no le hablaba sobre Roberto, sobre su futuro planeado, sobre la jaula dorada en la que había estado viviendo sin siquiera darse cuenta. Las semanas pasaron y su conexión se profundizó. Había momentos en que sus manos se rozaban mientras caminaban, en que sus ojos se encontraban y se sostenían por un segundo más de lo que era apropiado, en que Daniela sentía su corazón acelerarse cada vez que Valeria sonreía solo para ella. Una noche de julio, cuando el calor era tan intenso que respirar se sentía como inhalar fuego, Valeria la invitó a su apartamento, un pequeño estudio encima de la librería donde vivía sola durante el verano. «Hace demasiado calor para caminar», dijo Valeria. «Tengo ventilador y helado. Podemos ver una película». Daniela sabía que debería decir que no. Sabía que ir al apartamento de Valeria, estar a solas con ella en ese espacio íntimo, era cruzar una línea peligrosa. Pero el verano la había vuelto valiente, o quizás solo desesperada por sentir algo real por primera vez en su vida. «Está bien», dijo. El apartamento era pequeño pero acogedor, lleno de libros apilados en cada superficie disponible y pósters de bandas de rock en las paredes. Olía a incienso y a las velas aromáticas que Valeria encendía para ahuyentar a los mosquitos. El ventilador giraba perezosamente en el techo, moviendo el aire caliente de un lado a otro sin realmente refrescarlo. Se sentaron en el sofá, supuestamente para ver una película, pero ninguna de las dos prestó atención a la pantalla. Hablaron sobre todo y sobre nada, sus cuerpos acercándose gradualmente hasta que los hombros se tocaban, hasta que podían sentir el calor de la otra incluso a través de la tela de sus camisetas. «Daniela», dijo Valeria finalmente, su voz suave pero cargada de algo que hizo que el estómago de Daniela diera un vuelco. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro». ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo la vida de otra persona? Como si estuvieras actuando un papel que alguien más escribió para ti. La pregunta golpeó a Daniela en el pecho, con una precisión que la dejó sin aliento. Era exactamente lo que había estado sintiendo durante años, pero nunca había sabido cómo articular. «Sí», admitió en voz baja. «Todo el tiempo». Valeria giró para mirarla directamente, y la intensidad en sus ojos hizo que Daniela sintiera que podía ver directamente dentro de su alma. «¿Y si te dijera que no tienes que vivir así? ¿Que puedes ser quien realmente eres?» «No es tan simple», Daniela negó con la cabeza, sintiendo lágrimas ardiendo en sus ojos. «Este pueblo, mi familia, las expectativas, todos esperan que yo sea alguien específica, y no sé si puedo decepcionarlos». «¿Y qué hay de ti?», preguntó Valeria, levantando una mano para limpiar suavemente una lágrima que había escapado del ojo de Daniela. «¿No importa lo que tú quieres, lo que tú sientes?» El toque de sus dedos en la mejilla de Daniela fue como fuego. Daniela cerró los ojos, dejándose sentir por primera vez el peso de todo lo que había estado reprimiendo. «Tengo miedo», susurró. «Tengo miedo de lo que siento, tengo miedo de lo que significa». «Yo también tengo miedo», admitió Valeria, su mano ahora ahuecando el rostro de Daniela con una ternura que hizo que su corazón doliera. «Pero tengo más miedo de dejar que el miedo me impida ser honesta sobre quién soy». Daniela abrió los ojos y se encontró con la mirada de Valeria, tan cerca que podía contar cada pestaña, cada peca en su nariz.
El momento se extendió entre ellas, cargado de posibilidades y peligro, y todo lo que no se atrevían a nombrar en voz alta. «Valeria», comenzó Daniela, su voz temblorosa. «Shh». Valeria puso un dedo suavemente sobre los labios de Daniela. «No tienes que decir nada, solo déjame mostrarte». Y entonces, con una lentitud tortuosa que hizo que cada segundo se sintiera como una eternidad, Valeria se inclinó y presionó sus labios contra los de Daniela. El mundo se detuvo. Todo el ruido, toda la preocupación, todo el miedo. Todo desapareció en el momento en que sus labios se encontraron. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambas estuvieran temerosas de romper el momento, pero luego se profundizó, se volvió más urgente, años de negación y represión finalmente encontrando su liberación. Las manos de Daniela se enredaron en el cabello corto de Valeria, jalándola más cerca. Valeria respondió, sus brazos rodeando la cintura de Daniela, atrayéndola hasta que no había espacio entre sus cuerpos. El beso era hambre y ternura y miedo y valentía todo mezclado en uno. Cuando finalmente se separaron, ambas respiraban con dificultad, sus frentes apoyadas una contra la otra, tratando de procesar lo que acababa de suceder. «Dios mío», susurró Daniela, sintiendo lágrimas rodando por sus mejillas. «¿Qué acabamos de hacer?» «Algo honesto», respondió Valeria, limpiando sus lágrimas con los pulgares. «Por primera vez, algo completamente honesto». Daniela se echó a reír, un sonido mezclado con sollozos, porque Valeria tenía razón. Era la primera vez en su vida que se sentía completamente real, completamente ella misma. «Tengo novio», dijo finalmente, porque era algo que necesitaba ser reconocido, que necesitaba ser puesto entre ellas. «Lo sé», Valeria asintió. «Te he visto con él en el pueblo. Debería sentirme culpable», continuó Daniela. «Debería sentir que acabo de hacer algo terrible. Pero lo único que siento es alivio, como si finalmente pudiera respirar después de estar bajo el agua durante años». Valeria sonrió con tristeza, comprendiendo. ¿Y ahora qué? Era la pregunta del $1.000.000. ¿Qué hacían ahora? Daniela no podía simplemente romper con Roberto sin explicación. No podía decirle a su familia que había descubierto algo sobre sí misma que probablemente la rechazarían por completo. No podía cambiar su vida entera en una noche, sin importar cuán reveladora hubiera sido. «No lo sé», admitió. «Pero sé que esto, lo que sea entre nosotras, es real. Y no quiero fingir que no lo es». «Entonces no fingimos», dijo Valeria, tomando las manos de Daniela entre las suyas. «Tengamos este verano. Seamos honestas aquí, en este espacio, aunque no podamos serlo en ningún otro lugar. Y cuando termine el verano, ya veremos». Era una solución temporal, una forma de posponer las decisiones difíciles. Pero en ese momento, con el calor del verano envolviendo todo y el sabor de Valeria todavía en sus labios, Daniela decidió que era suficiente. «Este verano», acordó. «Nos tenemos este verano». Y así comenzó el periodo más feliz y más tortuoso de la vida de Daniela. Durante el día, mantenían las apariencias. Daniela seguía viendo a Roberto, seguía siendo la hija perfecta en casa, seguía actuando el papel que se esperaba de ella. Pero por las noches, cuando el pueblo se quedaba dormido y las estrellas salían a brillar sobre el océano, se escabullía al apartamento de Valeria. Allí, en ese pequeño espacio encima de la librería, podían ser quienes realmente eran. Se quedaban despiertas hasta el amanecer, hablando sobre sus sueños y miedos, besándose hasta que sus labios estaban hinchados, explorándose mutuamente con una mezcla de inocencia y hambre que ninguna de las dos había experimentado antes. Valeria le enseñó a Daniela lo que era realmente sentir. Le enseñó que el amor no tenía que ser la cosa tibia y cómoda que había sentido por Roberto, sino algo feroz y consumidor que te cambiaba desde adentro. Le enseñó que podía ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo, que podía querer cosas que la sociedad decía que estaban mal, y aún así ser una buena persona. Y Daniela le enseñó a Valeria sobre raíces, sobre el amor al lugar donde habías crecido incluso cuando ese lugar no te amaba completamente de vuelta. Le enseñó sobre familia, sobre el peso de las expectativas, y cómo a veces la cosa más valiente que podías hacer era decepcionarlos, pero sabían que no podía durar. Valeria tenía que regresar a la capital al final del verano, para comenzar la universidad. Y Daniela
Daniela estaba atrapada en San Miguel, en la vida que había sido planeada para ella desde antes de que naciera. «Ven conmigo», le dijo Valeria una noche de agosto, mientras yacían enredadas en su pequeña cama, las sábanas pegadas a sus cuerpos por el calor. «Cuando termine el verano, ven conmigo a la capital». Daniela quería decir que sí, más que nada en el mundo. Quería empacar una maleta y desaparecer en la noche, comenzar una nueva vida donde pudiera ser ella misma sin miedo. Pero la realidad era más complicada que sus sueños. «No puedo», susurró contra el hombro de Valeria. «Mi familia. Ya pagaron mi matrícula para la universidad aquí. Roberto está esperando que nos comprometamos después de que me gradúe. Si simplemente desaparezco, le rompería el corazón». «¿Y qué hay de tu corazón?», preguntó Valeria, su voz cargada de frustración y dolor. «¿No importa que te estés rompiendo por dentro tratando de ser alguien que no eres?» «Por supuesto que importa». Las lágrimas de Daniela mojaban la piel de Valeria. «Pero no sé cómo ser egoísta. No sé cómo poner mis necesidades antes que las de todos los demás». Valeria se sentó, obligando a Daniela a mirarla directamente. «Esto no es egoísmo, esto es supervivencia. Si te quedas aquí, si te casas con ese hombre, si vives esa vida que no quieres, vas a morir por dentro. Poco a poco, día a día, hasta que no quede nada de la persona que realmente eres». «Lo sé», sollozó Daniela. «Dios, lo sé, pero tengo miedo. ¿Y si voy contigo y fracaso? ¿Y si mi familia nunca me perdona? ¿Y si somos felices?», interrumpió Valeria, tomando el rostro de Daniela entre sus manos. «¿Y si construimos una vida juntas que es real y honesta y llena de amor? ¿No vale la pena el riesgo?». Daniela quería creerlo, con cada fibra de su ser, quería creer que podían hacerlo funcionar. Pero el miedo era demasiado fuerte, las cadenas de su vida anterior demasiado pesadas. «Dame tiempo», le pidió finalmente. «Dame hasta el final del verano, déjame encontrar el valor». Valeria asintió, aunque ambas podían sentir la mentira en esas palabras. El final del verano estaba a solo 2 semanas de distancia, y ambas sabían que 2 semanas no serían suficientes para que Daniela encontrara el valor de cambiar toda su vida. La última semana de agosto llegó demasiado rápido. Daniela podía sentir cada día escurriéndose entre sus dedos como arena, cada momento con Valeria volviéndose más precioso y más doloroso al mismo tiempo. Roberto comenzó a sospechar que algo andaba mal. Daniela se había vuelto distante, distraída, encontrando excusas para cancelar citas. Cuando él trataba de besarla, ella se apartaba, incapaz de soportar su toque ahora que conocía la diferencia, ahora que sabía lo que realmente debía sentirse el amor. Su madre también notó el cambio. Le preguntaba si estaba enferma, si había pasado algo, por qué de repente parecía tan triste. Daniela no podía decirle la verdad, que estaba llorando la muerte de un futuro con alguien que su familia nunca aceptaría, que cada día que pasaba sentía como si le arrancaran pedazos del alma. La noche antes de que Valeria tuviera que irse, se encontraron en su lugar secreto, una sección aislada de la playa donde nadie del pueblo iba, escondida detrás de rocas grandes que los protegían de miradas curiosas. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos de rojo sangre y naranja fuego. Las olas rompían suavemente contra la orilla, creando una melodía hipnótica que era al mismo tiempo reconfortante y desgarradora. «No quiero que esto termine», dijo Daniela, sentada entre las piernas de Valeria, su espalda apoyada contra el pecho de ésta, mientras observaban el atardecer. «No quiero volver a mi vida de antes. No después de haberte conocido». «Entonces no vuelvas», dijo Valeria, sus brazos apretándose alrededor de la cintura de Daniela. «Ven conmigo. Mañana. Empaca una maleta esta noche y nos vamos juntas en el autobús de la mañana». Daniela cerró los ojos, dejando que las lágrimas rodaran libremente por sus mejillas. «Sabes que no puedo. No puedes. O no quieres». Había dolor en la voz de Valeria, una herida abierta que ninguna cantidad de amor podía sanar. «No puedo», insistió Daniela, girándose para mirar a Valeria a los ojos. «Créeme, si pudiera lo haría sin dudarlo. Pero mi familia, mi vida entera está aquí. No sé cómo abandonar todo eso». «No estás abandonando», dijo Valeria con frustración. «Estás eligiendo.
Estás eligiendo tu felicidad por una vez en tu vida. ¿Y qué pasa cuando la novedad se desgasta?, preguntó Daniela, dejando salir todos sus miedos. Cuando te des cuenta de que dejé todo por ti y comienzas a sentir la presión de eso, cuando ya no sea divertido ni emocionante sino solo responsabilidad. Valeria la miró como si la hubiera abofeteado. ¿En serio crees eso de mí? ¿Crees que lo que siento por ti es solo diversión de verano? Se puso de pie abruptamente, caminando hacia el agua, su silueta recortada contra el cielo ardiente. Te amo, Daniela, no como una aventura o un experimento. Te amo de la forma en que amo respirar, como algo esencial, algo sin lo cual no puedo vivir. Daniela también se puso de pie, acercándose a Valeria por detrás, rodeándola con sus brazos. Yo también te amo, susurró contra su espalda, más de lo que sabía que era posible amar a alguien. Pero a veces el amor no es suficiente. A veces las circunstancias, el timing, el mundo, a veces todo conspira contra ti incluso cuando el amor es real. Valeria se giró en sus brazos, su rostro surcado por lágrimas. Entonces dame algo, rogó. Dame una promesa, una esperanza, algo que me diga que esto no es el final para siempre. Daniela tomó el rostro de Valeria entre sus manos, memorizando cada detalle, la forma de sus ojos, el pequeño lunar junto a su boca, la forma en que su cabello se rizaba ligeramente en las puntas. Prometo, dijo con toda la convicción que pudo reunir, que algún día, cuando sea más fuerte, cuando haya encontrado el valor, te encontraré de nuevo. No importa cuánto tiempo pase, no importa dónde estés. Te encontraré, y cuando lo haga, nunca más te dejaré ir. Era una promesa imposible, el tipo de cosa que las personas dicen cuando saben que es una mentira, pero necesitan creer en ella de todas formas. Pero Valeria se aferró a esas palabras como si fueran un salvavidas en un mar tormentoso. Te voy a esperar, dijo. No importa cuánto tiempo tome, te esperaré. Se besaron bajo el cielo en llamas, saboreando el sal de sus lágrimas mezclado con el océano, memorizando la sensación de los labios de la otra porque sabían que esta sería la última vez. El sol finalmente se hundió bajo el horizonte, dejándolas en la oscuridad, mientras se aferraban la una a la otra, como si pudieran detener el tiempo a través de pura fuerza de voluntad. Pero el tiempo no se detiene para nadie. Y cuando la noche finalmente cayó completamente, se separaron, cada una caminando en direcciones opuestas, hacia futuros que ya no incluían a la otra. A la mañana siguiente, Daniela observó desde su ventana cómo el autobús salía del pueblo, llevándose a Valeria y con ella cualquier posibilidad de felicidad que hubiera conocido. Se quedó ahí durante horas después de que el autobús desapareció, mirando el camino vacío, sintiendo como si hubiera dejado la mitad de su alma irse con él. Y entonces, porque no sabía qué más hacer, porque la vida continuaba incluso cuando sentías que el mundo debería detenerse, regresó a la vida que siempre había conocido. Llamó a Roberto y aceptó ir a cenar. Le sonrió a su madre durante el desayuno. Empacó sus cosas para comenzar la universidad. Actuó como si su corazón no estuviera destrozado en 1000 pedazos. Actuó como si no hubiera dejado ir al amor de su vida. Actuó como si pudiera sobrevivir sin Valeria, y técnicamente lo hizo. Pero sobrevivir no es lo mismo que vivir. Y en los 20 años que seguirían, Daniela aprendería la diferencia de la manera más dolorosa posible. Los primeros años después de que Valeria se fue, fueron los más difíciles. Daniela se movía por la vida como un fantasma, yendo a clases, estudiando para exámenes, sonriendo cuando se esperaba que sonriera, pero sintiendo todo el tiempo como si estuviera viendo su propia vida desde fuera de su cuerpo. Se casó con Roberto 2 años después, en una ceremonia grande y tradicional que toda la familia había estado esperando. Llevaba un vestido blanco que su madre había elegido, caminó por el pasillo del brazo de su padre, mientras todos sonreían y lloraban lágrimas de felicidad, y pronunció sus votos con voz clara y firme que no temblaba en absoluto. Por dentro, estaba gritando. Cada vez que Roberto la besaba, cerraba los ojos y trataba de recordar cómo se había sentido besar a Valeria. Cada noche que yacía junto a él en la oscuridad, imaginaba que era otra persona quien la sostenía. Cada vez que él le decía que la amaba, ella respondía con las palabras correctas,
mientras su corazón permanecía completamente frío. Roberto era un buen hombre, era amable, trabajador, responsable. Nunca levantó la voz, nunca levantó su mano, proporcionaba bien para su familia. Por todos los estándares sociales, Daniela debería haber sido feliz. Pero la felicidad no funciona según estándares sociales. Tuvieron 2 hijos. Primero Mateo, luego 3 años después, Sofía. Daniela los amaba con una ferocidad que la sorprendía, encontrando en la maternidad el único propósito real que había sentido en años. Ser madre le daba una razón para levantarse cada mañana, una razón para seguir fingiendo que su vida tenía sentido. Pero incluso mientras sostenía a sus bebés, incluso mientras los amamantaba y los mecía para dormir, una parte de ella se preguntaba cómo habrían sido las cosas si hubiera sido más valiente ese verano hace tanto tiempo. ¿Habría tenido hijos con Valeria? ¿Habrían adoptado? ¿O habrían elegido una vida diferente completamente, libre de las expectativas tradicionales? Los años pasaron en una procesión monótona. Los niños crecieron. Roberto fue ascendido en su trabajo. Daniela terminó su carrera de enfermería y consiguió trabajo en el hospital local. Se mudaron a una casa más grande con jardín, exactamente a 3 cuadras de donde Daniela había crecido, tal como siempre había estado planeado. Su vida era exactamente lo que se suponía que debía ser, y la estaba matando por dentro, lentamente, un día a la vez. A veces, en momentos robados cuando nadie la estaba mirando, Daniela buscaba el nombre de Valeria en Internet. Descubrió que se había convertido en escritora, que había publicado 3 novelas que habían recibido críticas moderadamente buenas. Había una foto de ella en la solapa de su libro más reciente. Todavía hermosa, con algunas canas en su cabello corto, sonriendo a la cámara con esa misma confianza que había cautivado a Daniela tantos años atrás. Daniela nunca se atrevió a comprar los libros. Tenía demasiado miedo de lo que encontraría en ellos. Demasiado miedo de verse a sí misma reflejada en las páginas, de reconocer su historia contada desde la perspectiva de alguien que había sido lo suficientemente valiente como para vivir auténticamente. Valeria no se había casado, según lo que Daniela pudo descubrir en sus búsquedas discretas en Internet. No había mención de pareja o hijos. Solo artículos sobre sus libros, algunas entrevistas donde hablaba sobre su proceso creativo, fotos de ella en lecturas y eventos literarios. Daniela se preguntaba si Valeria pensaba en ella, si alguna vez, en los 20 años que habían pasado, había mirado hacia atrás a ese verano, y se había preguntado qué hubiera pasado si Daniela hubiera sido más valiente. O si había seguido adelante completamente, había cerrado ese capítulo de su vida como un error juvenil, un amor de verano que no significó nada en el gran esquema de las cosas. La idea de ser olvidada era de alguna manera peor que la idea de ser recordada con amargura. Roberto nunca supo sobre Valeria. Nadie lo supo. Era el secreto más profundo de Daniela, guardado tan celosamente que a veces se preguntaba si realmente había sucedido o si lo había imaginado todo. Un verano perfecto con una chica que la había hecho sentir viva por primera y única vez en su vida. Pero entonces encontraba algo, una concha marina del tipo que solían recoger en su playa secreta, una copia gastada de 100 años de soledad que nunca había podido traerse a regalar, una canción en la radio que solían escuchar en el apartamento de Valeria. Y el dolor regresaba, fresco como si solo hubiera pasado un día en lugar de años. Cuando Daniela cumplió 38 años, la misma edad que tenía Valeria cuando la había conocido, tuvo una crisis existencial tan profunda que por primera vez en su vida consideró seriamente irse, empacar una maleta en medio de la noche y simplemente desaparecer, dejar atrás a Roberto y la vida que habían construido, encontrar a Valeria donde quiera que estuviera y rogarle perdón por haberla hecho esperar tanto tiempo. Pero entonces recordó a sus hijos. Mateo tenía 16 años, Sofía 13. Estaban en edades difíciles, necesitándola de maneras que no sabían cómo expresar. ¿Cómo podía abandonarlos? ¿Cómo podía romper su familia solo porque ella no podía vivir con las consecuencias de sus propias decisiones? Así que se quedó. Siguió siendo enfermera. Siguió siendo esposa. Siguió siendo madre.
Siguió despertándose cada mañana con un hueco en el pecho que nada podía llenar. Los únicos momentos en que se sentía realmente viva eran cuando estaba con sus pacientes en el hospital. Había algo en cuidar a los enfermos, en sostener las manos de las personas moribundas, en ser testigo de los momentos más vulnerables de la vida humana, que la conectaba con algo real. En el hospital, nadie esperaba que fingiera ser feliz. En el hospital, el dolor era reconocido, validado, tratado. Ojalá hubiera una cura para el dolor del corazón roto como la había para el dolor físico. Roberto comenzó a notar su distancia cuando Daniela cumplió 40. Una noche, después de que los niños se habían ido a dormir, la confrontó en la cocina mientras ella lavaba los platos. «¿Qué te pasó?», preguntó sin preámbulo. «Llevas años desapareciendo, estás aquí físicamente, pero es como si tu mente, tu corazón, estuvieran en otro lugar. ¿Es otro hombre?». Daniela casi se echó a reír ante la ironía. Si tan solo fuera tan simple. «No», respondió honestamente, «no hay otro hombre». «¿Entonces qué es?». Roberto sonaba frustrado, dolido. «¿Hice algo mal? ¿Dije algo? ¿Por qué siento que he estado viviendo con un extraño durante los últimos 20 años?» Daniela puso el plato que estaba lavando en el escurridor y se giró para mirarlo. Roberto tenía 42 años. Algunas canas en las sienes, pequeñas arrugas alrededor de los ojos. Seguía siendo guapo de una manera convencional, seguro, estable. Era un buen padre, un buen proveedor, un buen hombre. Y ella nunca lo había amado, no realmente, no de la manera en que debería amar a su esposo. «Roberto», comenzó, eligiendo sus palabras cuidadosamente, «tú no hiciste nada malo, eres exactamente quien siempre has sido. El problema soy yo. Siempre he sido yo. No entiendo», dijo él confundido. «Lo sé». Daniela sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. «Y esa es la tragedia. No puedes entender algo que nunca te he explicado. Y no puedo explicarte algo que apenas entiendo yo misma». Roberto la miró durante un largo momento, algo parecido al entendimiento comenzando a formarse en sus ojos. «Nunca me amaste, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «No de verdad». Daniela quería mentir. Habría sido más amable, más fácil. Pero después de 20 años de mentiras, estaba cansada. «Traté», dijo finalmente. «Dios sabe que traté, pero no de la forma en que merecías ser amado. Lo siento». Roberto asintió lentamente, como si finalmente tuviera confirmación de algo que había sospechado durante años. «¿Hay alguien más? Dijiste que no es otro hombre, pero... ¿hay alguien?». Daniela pensó en Valeria, en cómo 20 años después su corazón todavía latía más rápido cuando veía su nombre en Internet, en cómo todavía soñaba con ese verano y despertaba con lágrimas en sus mejillas. «Hubo», admitió, «hace mucho tiempo, antes de que nos casáramos. Pero elegí esta vida. Te elegí a ti. Y esa fue mi decisión. No puedo deshacer el pasado, pero ¿quisieras?», preguntó Roberto. ¿Deshacerlo? Era la pregunta que Daniela se había estado haciendo durante 20 años. Y finalmente conocía la respuesta. «No», dijo con convicción, «porque si lo deshiciera, no tendría a Mateo y Sofía, y ellos son lo único en mi vida que nunca he lamentado». Roberto parecía querer decir algo más, pero Mateo apareció en la puerta de la cocina con su pijama, frotándose los ojos somnolientos. «¿Mamá? ¿Papá? ¿Por qué están despiertos?», preguntó. «Solo hablando, cariño», dijo Daniela limpiándose rápidamente las lágrimas. «Vuelve a la cama». Mateo los miró con esa percepción adolescente que a veces sorprendía a Daniela por su agudeza, pero asintió y regresó a su habitación. La conversación quedó sin terminar. Y en los meses que siguieron, Roberto y Daniela comenzaron a existir como compañeros de casa más que como pareja, manteniendo las apariencias ante los niños y el pueblo, pero sabiendo ambos que algo fundamental se había roto entre ellos. O quizás nunca había estado realmente entero para empezar. Cuando Mateo se graduó de la preparatoria y se fue a la universidad en otra ciudad, Daniela sintió el primer pantallazo de libertad en años. Con él fuera de casa, con Sofía cada vez más independiente a sus 15 años, Daniela comenzó a preguntarse si finalmente podría hacer los cambios que había estado demasiado asustada para hacer durante tanto tiempo. Comenzó pequeño. Se cortó el cabello, un cambio que Roberto apenas notó.
Se unió a un grupo de lectura en la biblioteca, su primera actividad social que no involucraba a su familia en años. Comenzó a tomar turnos extras en el hospital los fines de semana, usando el trabajo como excusa para pasar menos tiempo en casa, y comenzó a escribir. No sabía por qué empezó. Quizás era por influencia de saber que Valeria era escritora. Quizás era simplemente una necesidad de procesar todo lo que había estado guardando dentro durante tanto tiempo. Pero una noche, después de un turno particularmente difícil en el hospital, Daniela abrió una libreta en blanco y comenzó a escribir sobre un verano hace mucho tiempo, sobre una chica que había sido demasiado cobarde para elegir el amor sobre la seguridad. Las palabras fluyeron de ella como agua de una presa rota. Escribió sobre la primera vez que vio a Valeria, sobre cómo su sonrisa había iluminado toda la librería. Escribió sobre noches en el pequeño apartamento, sobre besos que sabían a sal y libertad. Escribió sobre la playa secreta y el cielo en llamas y la promesa que había hecho y roto. Escribió sobre 20 años de arrepentimiento. No era buena escritora, no como Valeria. Sus palabras eran torpes, sus descripciones demasiado sentimentales, su estructura narrativa un desastre. Pero era honesto. Y después de 2 décadas de mentiras, la honestidad se sentía como salvación. Llenó cuaderno tras cuaderno con sus memorias, escondiéndolos en el fondo de su armario donde nadie los encontraría. Era su secreto, su forma de procesar el dolor que nunca había podido expresar en voz alta. El año que Daniela cumplió 42 años, su madre murió de un infarto repentino. Fue rápido, dijeron los doctores. Probablemente no sintió dolor, pero Daniela sintió el dolor por ambas, el dolor de perder a su madre y el dolor más profundo de darse cuenta de que nunca le había dicho su verdad, nunca le había dado la oportunidad de conocer quién era realmente su hija. En el funeral, mientras miraba el ataúd de su madre rodeado de flores, Daniela tuvo una epifanía. La vida era corta, demasiado corta para pasarla siendo alguien que no eras, demasiado corta para vivir con arrepentimientos que te comían vivo desde adentro. Esa noche, después de que todos los dolientes se habían ido, después de que Roberto se había quedado dormido en el sofá exhausto por el día, Daniela se sentó en la mesa de la cocina con una taza de té y tomó una decisión. Iba a encontrar a Valeria. No sabía qué diría. No sabía si Valeria querría verla después de 20 años de silencio. No sabía si había seguido adelante, si había encontrado el amor con alguien más, si todavía recordaba ese verano con algo más que nostalgia vaga. Pero tenía que intentarlo, tenía que saber. Pasó semanas planificando. Descubrió a través de internet que Valeria vivía en la capital, que iba a dar una lectura de su nuevo libro en una librería importante en 2 meses. Daniela pidió días libres en el trabajo. Inventó una excusa sobre visitar a Mateo en la universidad, que por coincidencia también estaba en la capital, y compró un boleto de autobús. No le dijo a Roberto la verdadera razón de su viaje. No le dijo a nadie. Era su secreto, su misión, su última oportunidad de arreglar el mayor error de su vida. Los 2 meses de espera fueron una agonía. Daniela oscilaba entre la emoción y el terror. ¿Qué pasaría si Valeria la rechazaba? ¿Qué pasaría si la había olvidado completamente? ¿Qué pasaría si Daniela había construido sus memorias de ese verano en algo mucho más grande de lo que realmente había sido? Pero no podía echarse atrás ahora. Había vivido 20 años con ¿qué pasaría si? Era hora de averiguarlo. La noche antes de su viaje, Sofía entró a su habitación mientras ella empacaba. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?», dijo la adolescente, sentándose en la cama. «Claro, cariño, ¿tú y papá están bien?». Daniela dejó de doblar la camisa que tenía en las manos y miró a su hija. Sofía tenía 17 años ahora. Ya no era una niña. Merecía más que mentiras. «Somos complicados», dijo finalmente. «Pero te amamos a ti y a tu hermano más que nada en el mundo. Eso nunca va a cambiar, sin importar qué pase». Sofía frunció el ceño, procesando las palabras. «¿Van a divorciarse?». «No lo sé», admitió Daniela. «Honestamente, no sé qué va a pasar. Pero sé que no puedo seguir viviendo una mentira». «Ya no, ¿qué mentira?». Daniela se sentó junto a su hija en la cama, tomando su mano. «La mentira de que soy feliz cuando no lo soy».
La mentira de que tu padre y yo tenemos el tipo de matrimonio que mereces ver. La mentira de que está bien sacrificar tu propia felicidad por cumplir con las expectativas de otros. ¿Es por eso que siempre pareces tan triste?, preguntó Sofía en voz baja. Incluso cuando sonríes, tus ojos están tristes. Las palabras de su hija golpearon a Daniela en el pecho. ¿Cómo no se había dado cuenta de que sus hijos podían ver su dolor? ¿Qué tipo de ejemplo había sido para ellos, mostrándoles que era aceptable vivir una vida de resignación silenciosa? Sí, dijo finalmente, y lo siento. Siento no haber sido más valiente. Siento no haberte mostrado cómo es realmente vivir auténticamente. ¿A dónde vas realmente mañana?, preguntó Sofía. No es solo a visitar a Mateo, ¿verdad? Daniela se sorprendió por la percepción de su hija. Voy a ver a alguien, admitió. Alguien que conocí hace mucho tiempo. Alguien importante. Sofía asintió lentamente, entendiendo más de lo que Daniela le estaba diciendo. ¿La amas? El pronombre femenino no fue accidente. Sofía era lo suficientemente perspicaz para haber unido las piezas. Daniela sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Sí, susurró. La amé. La amo. Nunca dejé de amarla. Entonces ve, dijo Sofía apretando la mano de su madre. Ve y dile. Ve y sé feliz. Te lo mereces, mamá. Siempre te lo has merecido. Daniela abrazó a su hija, llorando en su hombro, asombrada por la sabiduría y la compasión de esta joven que había criado. Gracias, susurró. Por entender. Por no juzgarme. Eres mi mamá, dijo Sofía simplemente. Te amo sin importar qué, y quiero que seas feliz, realmente feliz. Esa noche, Daniela durmió mejor de lo que había dormido en años. Porque finalmente, después de 2 décadas de esconderse, alguien la había visto. Realmente visto. Y la había aceptado de todos modos. A la mañana siguiente, Daniela se subió al autobús hacia la capital con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría explotar. Llevaba una blusa azul que Valeria había dicho que hacía resaltar sus ojos, jeans y zapatos cómodos. Su cabello, ahora con algunas canas que había dejado de teñir, estaba suelto sobre sus hombros. Se veía mayor de lo que había sido ese verano. Se veía cansada. Se veía como alguien que había vivido 20 años en piloto automático. Pero en sus ojos, por primera vez en 2 décadas, había esperanza. El viaje tomó 4 horas. Daniela pasó cada minuto repasando lo que diría. Hola, Valeria, ¿me recuerdas? Demasiado casual. Valeria, lo siento por los últimos 20 años. Demasiado dramático. Valeria, nunca te olvidé. Demasiado intenso. Al final, decidió que simplemente diría su nombre y vería qué pasaba. La lectura era a las 7 de la tarde en una librería grande y moderna en el centro de la capital. Daniela llegó temprano, a las 6, y pasó 1 hora caminando por las calles circundantes, tratando de calmar sus nervios. Cuando finalmente entró a la librería a las 7:05, el lugar ya estaba lleno. Había al menos 50 personas, sentadas en sillas plegables, esperando que comenzara el evento. Daniela se deslizó en una silla en la última fila, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Y entonces Valeria entró. 20 años habían pasado, pero Daniela la habría reconocido en cualquier lugar. Su cabello era más corto ahora, con más canas plateadas mezcladas con el negro. Había pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, pero su sonrisa era la misma. Esa sonrisa que había iluminado el mundo de Daniela ese verano hace tanto tiempo. Valeria comenzó a leer de su nuevo libro. Su voz clara y expresiva era una historia sobre 2 mujeres que se encuentran más tarde en la vida, después de años de vivir para otras personas. Era sobre segundas oportunidades y valor tardío, y amor que sobrevive a pesar del tiempo y la distancia. Daniela escuchó con lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas, dándose cuenta de que Valeria había estado escribiendo sobre ellas todo este tiempo. Cada libro, cada historia, había sido su forma de procesar lo que habían compartido y perdido. Cuando terminó la lectura, hubo aplausos y preguntas del público. Daniela se quedó en su asiento en la última fila, paralizada por el miedo y la anticipación. ¿Debería acercarse? ¿Debería esperar a que todos se fueran? ¿Debería simplemente irse sin decir nada?
Pero entonces Valeria levantó la vista, buscando algo en la multitud, y sus ojos se encontraron con los de Daniela. El mundo se detuvo. Valeria palideció, su mano volando a su boca, sus ojos abriéndose con shock y algo que parecía esperanza. Se quedaron mirándose a través de la habitación llena de gente, 20 años de distancia colapsándose en un solo momento de reconocimiento. Y entonces Valeria sonrió, no su sonrisa pública y pulida, sino esa sonrisa privada, íntima, que solo Daniela había visto, la que significaba que todo iba a estar bien. Daniela sonrió de vuelta, lágrimas rodando por sus mejillas, y asintió ligeramente. Había venido. Finalmente, después de 20 años, había encontrado el valor de regresar. Y por la forma en que Valeria la miraba, como si no pudiera creer que era real, como si ver a Daniela fuera lo mejor que le había pasado en 2 décadas, valió la pena cada minuto de espera. El evento terminó en una nebulosa surrealista. Daniela apenas registró a las personas acercándose a Valeria para que firmara libros, las conversaciones animadas sobre literatura y técnica narrativa. Todo lo que podía ver era a Valeria, de pie detrás de una mesa, firmando libros mecánicamente mientras sus ojos buscaban constantemente entre la multitud, asegurándose de que Daniela todavía estuviera allí, de que no hubiera sido una alucinación. Daniela esperó. Se quedó en su silla en la última fila mientras la multitud gradualmente se dispersaba, mientras las luces de la librería se atenuaban, mientras el personal comenzaba a limpiar. Su corazón latía con tanta fuerza que sentía que podría desmayarse. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la última persona se fue. Solo quedaban Daniela, Valeria y una empleada de la librería que estaba ocupada apilando sillas en el fondo. Valeria se levantó lentamente de detrás de la mesa, sus manos temblando visiblemente mientras se alisaba la falda. Caminó hacia Daniela con pasos cuidadosos, como si estuviera acercándose a algo frágil que podría romperse si se movía demasiado rápido. Se detuvieron a 1 metro de distancia la una de la otra, 2 mujeres separadas por 20 años, y un océano de palabras no dichas. «Daniela», dijo Valeria finalmente, su voz quebrándose en el nombre. «Eres realmente tú. Soy yo», respondió Daniela, lágrimas ya rodando por sus mejillas. «Lo siento. Siento mucho haber tardado tanto tiempo». Valeria negó con la cabeza, sus propias lágrimas brillando en sus ojos. «Viniste», dijo simplemente. «Eso es lo único que importa. Después de 20 años, viniste». La distancia entre ellas se sentía insoportable. Daniela dio un paso adelante, y luego otro, hasta que estuvieron lo suficientemente cerca para tocarse. Levantó una mano temblorosa y rozó suavemente la mejilla de Valeria, como si necesitara confirmar que era real. «Envejeciste», dijo Daniela con una sonrisa llorosa. Valeria se echó a reír. «Tienes canas», un sonido mezclado con sollozos. «Tú también. Te ves hermosa. Siempre fuiste hermosa». Y entonces ya no pudieron mantener la distancia. Se abrazaron con una desesperación que venía de 2 décadas de hambre, aferrándose la una a la otra como si pudieran compensar todo el tiempo perdido a través de pura fuerza de voluntad. Daniela enterró su rostro en el cuello de Valeria, inhalando su perfume que era diferente pero familiar al mismo tiempo, sintiendo cómo su cuerpo encajaba perfectamente contra el suyo, como si no hubieran pasado 20 años desde la última vez. «Lo siento», susurró Daniela contra su piel. «Lo siento».